Quiero comenzar mis palabras diciendo que a esta altura de la interpelación, los ministros que han sido convocados a sala tienen respaldo parlamentario, tienen el respaldo político de la coalición de gobierno, porque el respaldo político en términos formales quiere decir confianza, y porque entonces estos ministros se han ganado la confianza por su gestión en un momento crítico de la vida del país y desde el primer día que tuvieron que poner el pie para ingresar a los lugares que se les encomendó, han enfrentado este desafío de modo exitoso. En términos relativos, por supuesto, pero también en términos comparativos. Y tienen entonces la confianza política del Parlamento Nacional mayoritariamente, no tenga duda de eso, porque además hoy lo han demostrado. Y la tienen porque lo han hecho muy bien. Pero además, estos dos ministros, increíblemente, ocupando las carteras tan complejas que ocupan, tienen respaldo popular. Mientras la pandemia ya ha llevado por delante en muchos países a los ministros de salud, precisamente, y a los de economía, en algunos casos, estos son los ministros más populares en este país. Y eso habla de la confianza también de la gente, que ha depositado en nosotros la conducción de la economía del país y de la salud de la gente. Y eso para mí vale muchísimo. Asistimos hoy, por eso mismo, a una interpelación extemporánea, fuera de tiempo. Una interpelación que lo que ha hablado es del pasado. Parece que hubiera que ubicarla hace un par de meses atrás. Pero hoy el país tendría que estar festejando. Yo me paro en la aplicación coronavirus de hoy, que la miro todas las noches como si fuera un parte de guerra y la sufro antes, hasta que aparece. Y veo que hoy el país tiene el índice Harvard 24,30, o sea que si pintáramos el país promedio, el país está todo naranja hoy. Y cuando lo miramos departamento por departamento, hay 13 naranjas, uno que es Rivera en amarillo y que está para entrar al verde, porque está abajo de 4, y quedan 5 en rojo, uno de ellos, Tacuarembó, al borde del naranja también. Pero lo importante es que entró en naranja Montevideo y Canelones, que son el 60% de la población. O sea, hoy es para festejar, no para interpelar. Pero bien, hagámoslo, porque este es un procedimiento y un mecanismo de contralor que la oposición tiene garantizado por la Constitución. Pero lo importante es que mirando estos resultados de hoy podemos decir con tranquilidad que teníamos razón, que este era el camino correcto, que no era el confinamiento sino la vacuna la solución, y que a eso se llega con las conductas de los que se hacen cargo de esas conductas y toman decisiones, populares o no, simpáticas o no, porque para eso fueron elegidos, para conducir, pero también por la gente, que en este país se ha comportado muy bien más allá de los desbordes, porque la gente también quiere vivir, y vivir no solo significa respirar, significa juntarse con sus entes queridos, ver a sus abuelos, ver a sus nietos, ir a la escuela. Lo que más he escuchado en estos días son los niños chiquitos, entre ellos mis nietos, que volvieron a clase y estaban encantados de ver a sus compañeros, porque no hay nada que sustituya la socialización que brinda el contacto con sus pares. Y hemos logrado encaminar el país hacia ahí sin encerrar a la gente. Teníamos razón. Pero hemos asistido a una interpelación contrafáctica, teórica, imaginaria, repleta de si hubiera. El senador interpelante, senador Olesker, quien sabe que en lo personal le tengo una alta estima y lo sabe tanto como las diferencias políticas que tenemos, y por lo tanto, con todo respeto, me refiero a su intervención, en la cual al principio de la misma habló de que era su tesis. Efectivamente, planteó una tesis.
en condicional. Una tesis que si le fuéramos a poner nombres se parece mucho a aquellas redacciones que nos mandaba a hacer la maestra de sexto, si yo fuera ministro. Y nos planteó aquí un escenario desde ese lugar, si yo fuera ministro. Claro, si el senador Olesker fuera ministro, quiere decir que Daniel Martínez era presidente y en su lugar estaba Graciela Villar. Todo hubiera sido distinto, señora presidenta, todo hubiera sido distinto. Por eso, desde ese mismo lugar y de esa posición diferente, yo también quiero hacer el ejercicio imaginario contrafáctico. Tengo derecho a hacerlo. Porque si Daniel Martínez fuera presidente y el senador Olesker fuera ministro, capaz que de las dos cosas, de Economía y Salud, ¿qué habría pasado? Seguramente se hubiera iniciado todo este proceso cercano al 13 de marzo del año pasado con una cuarentena obligatoria, que fue lo que nos reclamaron. Seguramente no habría GACH y una comunidad científica convocada a asesorar al gobierno. Seguramente no habría habido caceroleos a los pocos días de enfrentar este flagelo global. Seguramente habríamos empezado antes a vacunarnos, señor ministro. Estaríamos hoy con Sputnik 5, probablemente porque fue la vacuna que nos ofrecieron y parecía que era la buena y estaba disponible, y probablemente estaríamos con Argentina con el 10.4 de personas vacunadas con las 2 dosis como está hoy, no con el 52% de la población que hoy tiene 2 dosis y el 40% que está inmunizada. En esa carrera andamos bárbaros, pero se dice poco. Y yo quiero reivindicar aquí mi confianza en los ministros que nos han dado con su esfuerzo este resultado. Pero voy a seguir contrafáctico. Seguramente el Sindicato Médico del Uruguay estaría comandando las políticas sanitarias de este país, por su influencia. Seguramente estaríamos en el sexto trimestre de renta básica. Habríamos dedicado ya 1.500 millones de dólares, no un punto del PBI, 3 puntos del PBI, y tendríamos mucha gente reclamándonos y diciéndonos, ¿por qué a mí no? ¿Por qué no me dan 18.000 pesos a mí que trabajé toda la vida y gano 12.000 de pensión? Yo también quiero una renta básica. Y muchos otros, tortafriteros, como decía el senador Botana, microempresarios, pequeños productores, mucha gente que querría tener, no sé cómo los pararíamos, ni tampoco sé quién les diría a los que ya llevarían año y medio con renta básica que un día se termina. No sé cómo eso sucedería. Seguramente para financiar todo esto se habrían aumentado los impuestos a los ricos, entre comillas. Por supuesto que las franjas más altas de los trabajadores que ganan más habrían visto aumentado el IRPF y los jubilados ricos el IAS. Y habría impuestos al patrimonio y a la renta de los ricos. Porque hay que pagar de alguna manera eso. Y seguramente el Frente Amplio lo hubiera hecho con deuda y con impuestos. También seguramente nadie miraría al Uruguay para venir a radicarse en él. Y ya no tendríamos grado inversor, probablemente. Y por eso mismo ya no tendríamos dinero, porque lo hubiéramos gastado, ni muchos a quien pedirle para sostener y hacer sostenible el frente sanitario, el frente social y la reactivación, que es lo que se nos viene y es para lo que hay que tener espalda y caja. Y por lo tanto, a lo mejor esa película que nosotros miramos más larga, que sabemos cuándo empezó y no sabemos cuándo termina, y otros a lo mejor veían más corta, ya se hubiera quedado sin plata. Y seguramente, a pesar de todos esos pesares, no los estaríamos interpelando, estaríamos ayudando, como siempre lo hicimos. También en el 2002 lo hicimos. No todos estuvieron frente a aquella crisis, nosotros estuvimos y no estaríamos hoy interpelando a un gobierno frente a una tragedia global. Estos razonamientos contrafácticos son terribles, porque uno podría decir, ¿y si tuviéramos los 870 millones de dólares con los que tuvimos que capitalizar ANCAP?
¿Y si tuviéramos los 300 millones de Pluna? Bueno, hoy no es un buen día para hablar de Pluna. ¿Y si tuviéramos los 200 millones de dólares de la regasificadora? ¿Y si el gobierno anterior en 5 años no hubiera acumulado 11.000 millones de dólares de déficit fiscal en 5 años y no tuviéramos que pagar algo más de 2.000 millones de dólares de intereses de deuda externa, aquella deuda externa que antes del 2005 era inmoral y hasta se decía que no había que pagarla? Y si hubiéramos tenido regla fiscal, en lugar de aquella teoría del margen fiscal que llegaba a gastar todo lo que había y todo lo que se creía que iba a ingresar, sobre todo en gasto corriente y rígido. Esta teoría o esta visión de lo que hubiera pasado si se hubiera hecho otra cosa puede conducir a cualquier destino. Pero los que gobernamos y tenemos que tomar decisiones, no nos medimos con los hubiera, nos medimos con lo que pasó, con hechos, y tenemos que tomar decisiones y administrarlas. Y yo creo que se ha hecho muy bien. ¿Qué se nos reprocha? ¿Qué se nos dice? Que gastamos menos dinero del que pudimos haber gastado y por lo tanto, por esa razón hubo gente que murió. Decía aquí el senador Vergara que nadie le está endilgando a nadie que somos responsables de las muertes evitables. No, bueno, el 4 de junio de este año, el Frente Amplio en una declaración dice: se trata de enfrentar la soberbia y el autoritarismo del gobierno, afirmar la democracia, ponerle un freno a las políticas que están ocasionando desempleo, pobreza y hambre y que son responsables de miles de muertes evitables. Sí, se nos adjudica a nosotros. Señora Presidenta, yo no tengo problema con las muertes evitables, porque hay muertes evitables siempre. Se pueden evitar las muertes de madres adolescentes y embarazos no queridos, y hay políticas para eso, y han disminuido. Se pueden evitar las muertes de los recién nacidos, de los accidentes de trabajo, de los accidentes de tránsito. Lo que no se puede es culpar a alguien de eso. Nosotros, por ejemplo, nunca culpamos al hoy senador Bonomi de las 2.858 muertes u homicidios que se generaron durante su administración. Criticamos la política de gestión, pero nunca dijimos que el senador Bonomi, en aquel momento ministro, era el culpable y de sus hombros recaían esos muertos. Eso es lo que se nos está diciendo a nosotros. Lo rechazamos, no lo permitimos, es canallesco que se sugiera eso. Y se nos ha dicho genocidas. Y eso es mentira. Hemos defendido la vida de cientos de miles de uruguayos. ¿Por qué no se nos dice que en el primer año, mientras morían en el mundo millones de personas o cientos de miles de personas y veíamos cavar tumbas una al lado de la otra, nosotros evitábamos en Uruguay todas esas muertes? Porque si vale para cargarnos las evitables, ¿por qué no nos dicen todas las que evitamos? Porque es un debate canallesco con intencionalidad político-electoral. Y en este tiempo hay que erradicar eso. Eso vale en otros tiempos. Podemos discutir de otras cosas y sacar puntas políticas, pero de esto no debemos hacerlo. Y yo quiero reivindicar entonces no solo al gobierno por todas las muertes que ha evitado. Quiero reivindicar a esos médicos, enfermeros, enfermeras, camilleros, auxiliares, que se ponían el tapaboca y se lo sacaban con la cara marcada, evitando muertes. ¿Cuántas se evitaron? Si se cuentan las evitables, que se cuenten las vidas, que se cuente el esfuerzo, la dedicación, la entrega, la vocación, también de los políticos, que dieron muchas más horas de las que deberían dar, que recorrieron el país, que se metieron
sin medir riesgos en lugares con gente contagiada, para sacarlos de allí, para enfrentar el problema. No se encerraron ni usaron el Zoom para atacar los problemas. Yo quiero reivindicar a la clase política que dirige este país y a la comunidad médica y los trabajadores de la salud, que evitaron muchísimas muertes, que esas no se cuentan, porque esas están con vida. Pero quiero también reivindicar al Ministerio de Economía, que ha sacado plata de abajo de una piedra para mantener los motores de la economía prendidos, para que las cuentas estuvieran equilibradas, para que el déficit no aumente, porque al final lo vamos a pagar todos, para mantener el grado inversor, que lo vamos a necesitar en breve. La teoría es maravillosa, pero nosotros estamos aquí encomendados a administrar la realidad. Y estos ministros cuentan con nuestra confianza, tienen respaldo parlamentario porque lo han hecho muy bien. Van a venir tiempos difíciles para la economía, para el rezago social de mucha gente y porque andan por allí variables de la cepa que capaz que nos llegan también. Y a lo mejor hay que poner la marcha atrás algún día. Pero en lo que nos tocó, con la P1 que no le tocó a otros, lo hemos hecho muy bien. Y además, como Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias, vivimos en este barrio complicado, al lado de Argentina y de Brasil, dos países continentes que no han podido controlar lo suyo, que son contagiosos para el Uruguay en muchos aspectos y que nos influyen demasiado, más de lo que nos queremos. Y aún así, Rivera, la principal frontera seca, está en amarillo, está con menos de 4 en el índice Harvard, porque están bien vacunados. Y esa es la prueba del 9, a todo lo que se dijo de movilidad. El 12 de mayo, mientras en la comisión de seguimiento discutíamos qué cerrar y qué no cerrar, la Cámara de Diputados votaba por unanimidad la solicitud al Poder Ejecutivo de la apertura de los fríos de frontera. Por unanimidad. Porque en la teoría se pueden hacer un montón de dibujos, pero los diputados de cada departamento vienen con el mandato de la gente que dice queremos laburar, abran los free shop que mueven todo, necesitamos trabajo. Y venían los diputados, aún los del Frente Amplio, a defender abrir los free shop. Se abrieron los free shop de frontera. Trabajan muchas horas y alrededor de ellos muchos más. ¿Y la prueba del 9? ¿Qué pasó? Supermovilidad. El mejor departamento, senador Viera. ¿Por qué? Por muchas razones. Seguramente por la gestión del departamento, por la gestión de salud pública allí, por la de ACE, pero sin duda, porque la vacuna hizo también su trabajo y los locales hicieron el trabajo para que la gente se vacunara. La prueba del 9 no es la movilidad, que los países que la han aplicado también ha comprobado que cuando pasan esas 3 semanas se abren la puerta, salta como un resorte la gente, como loca sale a movilizarse e inmediatamente el contagio vuelve al punto de origen. Lo que nos salva es la vacuna y nos va a salvar de la Delta también. Así que felicitaciones, felicitaciones. Y pongamos todas estas energías en que toda la gente se vacune. Si somos dirigentes políticos, vayamos a los barrios, vayamos a nuestra gente, utilicemos el liderazgo que tenemos para sacarlo de las casas y decirle, yo te recomiendo que te vacunes. Vos confías en mí, ¿verdad? Vos me votás, yo te represento. Vení a vacunarte. A salir a los barrios, a los pueblos, a que ese 15% de uruguayos que todavía no ha decidido vacunarse se vacune. Por ellos y por todos nosotros. Hay que blindar el Uruguay, ya no un mes. Esa es la tarea que tenemos, después de hablar acá tanto rato, pie a tierra, y trabajo con la gente, que somos líderes. Le llegamos a la gente y le tenemos que decir que se vacune, que ahí está en juego la vida y la economía de todos nosotros. Gracias, presidente.